Hernández, presidente de Victoria Nacional, es el partido que tiene pues la candidatura de George Forsyth. No es ningún secreto que George Forsyth, luego de ser un puntero precario, hay que recordarlo, durante los últimos meses, ya ha pasado a no serlo, ha tenido una baja en las encuestas y se han producido cambios en la organización de la campaña. Hoy sabemos que Renán Espinosa ha asumido como jefe de la campaña, reemplazando al señor Roberto Rojas, entiendo yo, lo que evidentemente pues demuestra, ¿no?, un reconocimiento con respecto a los ajustes que se deben dar. ¿Qué tanto está cohesionado este partido y esta candidatura por dentro? Comenzamos preguntándoselo a John Fernández, como les digo, presidente de Victoria Nacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, John? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Un saludo fraterno a todos los televidentes de TV Perú. Y como bien dice, se han tenido que hacer cambios en la campaña. Creo yo cambios positivos. Hay varias etapas de campaña. Hubo una primera etapa en la cual el comando de campaña en pleno decide que George salga a recorrer el país, y ha estado recorriendo el país, yendo de pueblo en pueblo, muchas veces de manera silenciosa, para poder coger un poco de lo que el pueblo quiere, de lo que el pueblo en realidad necesita y desea de su gobernante, de su presidente, y ha venido con muchísimas ideas, con muchas cosas que ya se están poniendo en papel para poder, desde el primer día de gobierno, empezar a gobernar nuestra nación. Ahora, pero como usted lo reconoce, pues esa caída ha sido importante, ¿no? Ha sido de varios puntos, puede haber una serie de razones, pero ¿qué expresa en todo caso la designación de Renán Espinosa como nuevo jefe de campaña? ¿Qué cambios son los que se van a dar para revertir esta situación, que no es poca cosa? Bueno, la experiencia política de Renán Espinosa es evidente desde la época en que participaba en otro partido político, su misma participación como alcalde, ahora congresista, 2 veces congresista. Es una persona que tiene un backup bastante interesante y sobre todo que ha logrado tejer una red de operadores políticos y de gente muy campañera, que es lo que creo que ya viene en esta segunda fase de la campaña, ¿no? Con respecto al desempeño del propio candidato Forsyth, bueno, o sea, sus críticos pues señalan que le falta experiencia, que le cuesta comunicar, en fin. ¿Qué observa usted en la personalidad como tal del candidato que va a marcar una diferencia de aquí en adelante? Bueno, yo lo que creo es que George es un hombre muy inteligente, es un tipo muy perspicaz, muy observador, y sobre todo que él tiene algo que no vemos hace mucho tiempo dentro de la política peruana, dando una referencia a algo que decía siempre nuestro expresidente y fundador Humberto Lay. Se conocen, ya se ha diagnosticado el país muchísimas veces, se conocen todas las recetas, pero no se hace absolutamente nada por cambiar el país porque nadie tiene la voluntad política de hacerlo. Sin embargo, vemos en George que en el poco tiempo que estuvo como alcalde de La Victoria logró grandes cambios. ¿Por qué? Porque él sí conocía las recetas, porque venían desde mucho tiempo atrás, ya se sabían cuáles eran las recetas, pero hizo algo o tuvo algo que no tuvo ningún otro alcalde anteriormente: la decisión política, las ganas de hacer las cosas. Y es lo mismo que vemos en George con el tema de la presidencia. Él no va a entrar para estar sentado en Palacio de Gobierno. Este hombre va a entrar desde el primer día, va a estar recorriendo todo el país sin cansarse, cambiando las cosas desde el punto donde las debe cambiar, haciendo que las cosas funcionen, haciendo que las cosas fluyan, que es lo que más necesita nuestro país. Evidentemente las necesidades del país son gigantescas. La pandemia todavía las ha hecho muchísimo más dramáticas. Hoy leía un informe de CEPAL que habla del incremento de la pobreza y del desempleo en América Latina. Para el Perú el desempleo llegó casi al 40%, ¿no?, durante estos últimos meses de pandemia. Es una situación que parecía inimaginable hasta hace poco. Pero sin embargo, a pesar de esas tremendas urgencias, en el debate electoral se han emplazado ciertas variables, ¿no? Los conservadores versus liberales,
¿no? El señor López Aliaga pues tiene mucho que ver, la agenda muchísimo más liberal por el lado de repente pues de la izquierda, o que en su momento la plantearon también los integrantes del Partido Morado. Y lo que se dice pues sobre Victoria Nacional es que en realidad tiene pues una base conservadora. Usted acaba de recordar al líder histórico, el señor Lay, y usted viene en realidad de esa estructura. ¿Qué tan liberal es Victoria Nacional en la actualidad o qué tan conservadora? Victoria Nacional es un partido democrático, es un partido que entiende que estamos en nuevos tiempos, entiende además que para gobernar necesita hacer consensos con todas las fuerzas políticas. En Victoria Nacional sabemos desde hace mucho tiempo, desde incluso la época en que éramos Restauración Nacional, que para gobernar el Perú no se va a lograr gobernar el Perú, mejor dicho, de una manera eficaz si es que no se logran consensos, si es que no gobernamos objetivamente, si es que no nos dedicamos a centrarnos en las cosas que verdaderamente afectan en lo macro, que además son las cosas que de resolverse van a beneficiar a toda la población, sean conservadores, progresistas, liberales o de la tendencia ideológica que sea. Creo yo que el principal problema, y es lo que pensamos tanto George como todo el equipo que lo acompaña y ahora todo el equipo de Victoria Nacional, que lo que más ha afectado a nuestro país es la brutal... Vamos a ir a una pausa, tenemos un problemita técnico, vamos a regresar con esta interesante conversación con John Fernández, presidente de Victoria Nacional. Volvemos con John Fernández, presidente de Victoria Nacional, a quien le preguntábamos qué tan conservador o liberal es Victoria Nacional en la actualidad, tomando en cuenta, por supuesto, los antecedentes, ¿no? de un partido, pues, digamos, fundado por una figura emblemática evangélica, ¿no? ¿Dónde está ahora Victoria Nacional en este cuadrante? Se lo preguntaba además porque hay pues noticias o trascendidos más bien con respecto a ciertas diferencias programáticas al interior del partido. Bueno, te respondo como contestaba siempre Humberto Lay. Somos un partido que futbolísticamente hablando somos ambidiestros, pateamos con las dos piernas, o sea, con la derecha y con la izquierda. Somos un partido que toma lo mejor de uno, lo mejor del otro y lo junta para poder trabajar por el Perú. En pocas palabras, la ideología de Victoria Nacional siempre ha sido el Perú. ¿Y por qué el Perú? Porque, como te explicaba hace un momento, la brutal polarización en la que está viviendo nuestro país y que vive hace mucho tiempo, lo único que hace es desgarrar las entrañas de nuestra nación. Peleamos por cualquier cosa, progresistas con conservadores, derecha con izquierda, antitaurinos con taurinos y la. Esa polarización lo único que hace es dividirnos. Sin embargo, no nos damos cuenta que quizá de 10 cosas solamente no concordamos en 2, pero hay otros 8 temas en los cuales sí concordamos. Lejos de enfocarnos en esas 8 cosas en las que concordamos, generalmente nos concordamos en 1 o 2 con las cuales no somos compatibles. Y eso nos está haciendo daño. Por lo tanto, Victoria Nacional siempre va a pensar en un gobierno que sea más que nada peruano, que su ideología sea el Perú, entendiendo, vuelvo a repetir, como ya lo ha dicho nuestro candidato a la presidencia, George Forsyth, que lo que necesita el siguiente gobierno es ser un gobierno concertador, porque vamos a tener que tener la participación de todas las fuerzas políticas y civiles para poder sacar adelante al país de toda esta desgracia, tanto económica como de salud que estamos viviendo. Para terminar, candidato que no la tiene toda segura como candidato, porque mañana el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evalúa finalmente la apelación de Forsyth sobre esta resolución que lo ha dejado fuera de carrera, pues el Jurado Electoral Especial. Bueno, no estamos fuera de carrera, porque la exclusión es apelable ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, hasta que el Jurado Nacional de Elecciones no saque una resolución al respecto, nosotros seguimos en carrera. Y estamos con el optimismo a tope, totalmente. No creemos ni siquiera, no tenemos ni una pequeña duda de que el Jurado Nacional de Elecciones va a resolver exactamente igual
como resolvió la primera vez. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el Jurado Electoral Especial es exactamente lo mismo que la anterior vez, solamente que con algún floro más por ahí, ¿no? Así que no dudamos que el Jurado Nacional de Elecciones va a concluir a favor nuestro, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones había efectivamente pedido al Jurado Electoral Especial que aclare pues sus razones, ¿no? Bueno, John Fernández, presidente de Victoria Nacional, muchas gracias por su intervención en Cara a Cara esta noche.